Bueno, vamos a ver cómo se realiza un análisis de 2D en el apartado de ANSYS correspondiente a fluidos, que es Fluent, para, bueno, el análisis básico de lo que es una tobera convergente-divergente. Primero vamos a seleccionar el tipo de análisis que vamos a realizar, que en este caso es de flujo de fluido. Y bueno, vamos a crear nuestro proyecto, simplemente damos clic, sostenemos y arrastramos. El programa nos va a decir dónde vamos a soltar. Después, como podemos ver, aquí podemos hacer nuestra geometría o podemos importarla. En este caso, voy a hacer una nueva geometría ya que no tengo algún modelo ya hecho. Si ustedes ya tienen su geometría realizada en SolidWorks, pues ya nada más hay que exportarla en extensión Step, o sí creo que sí es Step. Y bueno, aquí importar y ya van a buscar la geometría correspondiente. Yo como no tengo una geometría, pues la voy a hacer. Entonces damos clic en New Design Modeler Geometry. Cuando damos clic ahí se va a abrir una nueva ventana en donde nos va a permitir comenzar a dibujar. Bueno, una vez que ya tenemos el Design Modeler abierto, vamos a dibujar un sketch. Como podemos ver aquí en la parte superior, tenemos la opción que nos permite crear un nuevo sketch. Se abrió el sketch en el plano XY. Para verlo de frente, simplemente damos clic en el eje Z y ya ese nos va a permitir ver de frente el boceto que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a comenzar con el dibujo de nuestra tobera. En este caso, yo voy a poner dimensiones al azar, ya que no he hecho ningún cálculo. Pero ustedes ya tienen sus cálculos, entonces ya pueden dibujar su tobera como corresponda, ¿sí? Entonces, simplemente voy a hacer las líneas correspondientes. Antes de comenzar a dibujar hay que poner las unidades, vamos a dejarlas en centímetros para que todo esté con un tamaño razonable. Y bueno, ya tenemos la geometría. Ahí solo tengo la tobera, ¿sí? La zona convergente, la garganta y la zona divergente. Sin embargo, para poder visualizar qué es lo que le pasa al flujo una vez que éste deja la tobera, vamos a dibujar nuestro, bueno, lo que sería correspondiente a el ambiente, ¿sí? Para esto no hay dimensiones, eh, no hay cálculo de dimensiones, entonces simplemente algo que nos permita visualizar qué es lo que está pasando después de la tobera, ¿sí? De esta manera ya tenemos nuestro sketch. Y bueno, ahora ya que tenemos nuestro sketch, como podemos ver, solo son líneas, entonces vamos a crear una superficie, una superficie a través de el sketch, ¿sí? Entonces para esto vamos a, vamos a irnos a la opción de Concept y aquí abajo tenemos Surface from Sketches. Y bueno, ya el único sketch que reconoce el programa, pues es el único que hemos hecho. Entonces simplemente lo selecciona eh, automáticamente el programa y simplemente le damos aplicar. Y para ver que ya generó nuestra superficie, le damos en generar. Ahora ya tenemos
nuestra superficie. Entonces vamos a esconder el sketch y ya solo nos queda la superficie que acabamos de hacer. Sin embargo, para evitar algunos problemas posteriores, eh, vamos a dividir este sketch, lo vamos a dividir en tres secciones: la zona convergente, la zona divergente y posteriormente la zona que corresponde al ambiente. Como podemos ver, solo dibujé la parte superior de mi tobera. Por lo tanto, el análisis que vamos a realizar se llama análisis axisimétrico, ¿sí? Entonces, para dividir nuestra tobera, pues simplemente vamos a- a crear otro sketch, un sketch nuevo, y bueno, nos vamos a Sketching y creamos las líneas correspondientes. Ustedes hagan lo más preciso, que concuerden exactamente las líneas. Una vez que ya tenemos las líneas realizadas, ahora nos vamos a ir a Tools y Face Split. Face Split, vamos a seleccionar la tobera, damos a Apply, posteriormente en la sección amarilla, ahí vamos a seleccionar la línea. Si yo ahorita hago clic, no me va a seleccionar la línea, porque como podemos ver acá arriba, esto me está indicando que yo solo puedo seleccionar puntos. Entonces, para poder seleccionar líneas, yo necesito seleccionar el otro cubo. Al hacer eso, ya puedo seleccionar la línea que acabo de generar y aplicar. Generar. Una vez que yo ya hice eso, ya tengo una superficie y dos superficies, pero voy a hacer lo mismo con la tercera, la otra línea, perdón. Tools, Face Split, selecciono la cara que voy a separar. Ahora, de nuevo, seleccionar líneas, aplicar y generar. Ahora ya tengo tres secciones, como les había comentado: zona convergente, zona divergente y el ambiente. Una vez que ya tengo eso, ahora voy a nombrar mis, mis, este, mis extremos. ¿Sí? Primero, voy a seleccionar esta línea. Recuerden, seleccionando el cubito. La línea esta va a ser, bueno, vamos a nombrar nuestras selecciones. Le vamos a poner inlet, ya que es la entrada. ¿Sí? Posteriormente tenemos la salida. A generar. Tenemos la salida. Y bueno, salida. Generar. Después vamos a tener las paredes de la tobera. Name selection. Esos van a ser paredes. Generar. Y finalmente vamos a tener el eje simétrico de nuestra tobera. Axis. Y generar. Sí, como podemos ver, aquí tenemos nuestras fronteras. Y básicamente ya terminamos todo en cuanto al dibujo. Ahora lo que sigue es realizar el mallado. Como podemos ver, nuestra geometría ya está correcta. Entonces ahora procedemos a hacer doble clic en nuestro mallado. Ya se nos cargó correctamente nuestra geometría con las tres divisiones que acabamos de hacer. Y bueno, aquí tenemos la opción de mallado. Entonces vamos a generar la malla que se hace por default para ver cómo se genera, qué tan fina o qué tan gruesa queda. Como podemos ver, pues es una malla muy, muy fea, muy grande. Entonces vamos
Primero vamos a proceder a refinarla. ¿Sí? Vamos a clic derecho, insertar un refinamiento. En la selección, pues vamos a seleccionar principalmente las dos secciones que corresponden a la tobera, la zona convergente y la zona divergente. Y le damos en actualizar. Al hacer eso, como podemos ver, se refinó un poco la malla. Aún así todavía está muy grande, entonces, como podemos ver aquí, el refinamiento es de 1, entonces le vamos a poner a un factor de 2 y actualizamos. La malla ahora ya es mucho más pequeña. Sin embargo, pues aún está grande la malla. ¿Sí? El- Esto se debe a que las secciones, bueno, nuestra tobera está muy grande y los cuadritos están pues de igual manera muy grandes. Como podemos ver, el, el tamaño por default de, de las divisiones son de 140 milímetros, entonces aquí podemos disminuir ese tamaño, vamos a ponerle 20 milímetros y a ver qué es lo que procede. Siempre que tenemos una malla rosa, recordemos que es porque no está actualizada. Entonces hay que actualizar. Obviamente al reducir el tamaño de las divisiones, pues se va a incrementar el número de nodos. Como podemos ver aquí en estadísticas, vemos el número de nodos. Ahorita tenemos 7704. Aún así son pocos. Y como podemos ver, nuestra malla pues no tiene una forma regular. Sí, está pues el programa hizo lo que pudo, ¿no? Con la malla que generamos. Entonces podemos nosotros dejarla así, pero es probable que no vaya a converger. Entonces lo que podemos hacer es damos clic derecho, insertar un face meshing. Face meshing lo que va a hacer es hacer una malla más regular. Sí, una vez que ya la terminó, ahora podemos ver que la malla en nuestra tobera es mucho más regular. Las líneas están completamente interconectadas y no tiene irregularidades dentro de nuestra malla. Entonces, podríamos intentar un análisis de esta manera. ¿Sí? Una vez que ya terminé de realizar mis operaciones con la malla, pues ya prácticamente está lista para comenzar el análisis. Como podemos ver, aquí tenemos nuestras condiciones, cómo bautizamos nuestros extremos, nuestras fronteras. Tenemos la entrada, tenemos la salida, las paredes y finalmente el eje simétrico. Una vez que la malla ya está completamente hecha, como podemos ver ya está palomeada, entonces ahora vamos a proceder con el setup, con la configuración del modelo. El software reconoce que vamos a hacer un análisis en 2D, entonces simplemente le damos en iniciar. Pues aquí ya aparece nuestro modelo. El software reconoce donde nosotros dimos de alta la entrada del flujo y donde dimos de alta la salida del flujo. Sí, entonces ahora vamos a comenzar con la configuración. Primero, bueno, en generales nos pide elegir el tipo de solver. ¿Sí? En este caso vamos a elegir Density Based. A ustedes les toca elegir, investigar por qué elegimos ese tipo de solver. Y que podemos elegir si va a ser un análisis en estado estacionario o si va a ser un análisis que va a estar cambiando con respecto al tiempo.
De igual manera, en el espacio 2D podemos hacer un análisis en 2D, podemos hacer un análisis axisimétrico y bueno, este sería el axisimétrico. Bueno, axisimétrico con turbulencia, pero en este caso sería axisimétrico. Después de eso nos vamos a Models. No vamos a hacer un análisis con cambio de fase, entonces ese no lo vamos a dejar en off. Sin embargo, sí tenemos que activar la ecuación de la energía, ¿sí? Ya que es la que nos va a ayudar a poder solucionar el sistema de ecuaciones que se genera. Después podemos elegir entre los diferentes modelos viscosos. Como podemos ver, hay un modelo viscoso que es sin viscosidad. Posteriormente, modelo viscoso laminar, después Spalart-Almaraz, K-epsilon, K-omega, etcétera. Hay varios modelos viscosos. A ustedes les toca investigar por qué vamos a elegir K-epsilon o K-omega también podría ser. Eh, vamos a, bueno, K-epsilon, vamos a utilizar el estándar de este modelo. También hay tres opciones, estándar, RNG y realizable. Vamos a elegir el estándar. ¿Sí? De ahí lo demás lo dejamos así en off, ¿sí? No vamos a hacer un análisis acústico ni estructural, entonces lo dejamos así. Después vamos a elegir el material, en este caso vamos a elegir ah, aire, y la cual su densidad la vamos a considerar como gas ideal. Este, si ustedes saben o quieren cambiar el CP, la conductividad térmica de algún otro gas, aquí lo pueden hacer. Ah, por ahora, para el ejemplo, los voy a dejar tal cual. Le damos en Change, en Create y Close. Ya elegimos el material. Cell Zone Conditions, no tenemos que mover nada. Sin embargo, ahora nos vamos a ir a Boundary Conditions. Sí, las condiciones frontera. Eh, Como podemos ver aquí están todas las condiciones que nosotros, bueno, las paredes y las entradas y salidas que nosotros definimos. Entonces vamos a seleccionar eje y vamos a asegurarnos que acá abajo esté dado de alta como eje, ¿sí? Para que se pueda hacer el análisis axisimétrico. Posteriormente la entrada. Aquí el tipo de entrada la vamos a definir como presión de entrada. En presión de entrada, pues aquí nos va a pedir la presión que tenemos, la presión total, vamos a poner en este caso. Y bueno, vamos a poner 700, bueno, 7 gigas. Eh, la presión supersónica inicial es un valor un poco menor que el que acabamos de poner arriba, entonces vamos a poner eh, vamos a poner ese valor. Sí, y bueno, va a ser normal a las fronteras. Eh, la intensidad de la turbulencia la vamos a dejar tal cual y la relación turbulencia y viscosidad la vamos a dejar así por default. La temperatura, pues es la temperatura total de entrada, en este caso voy a poner 3000, no recuerdo si ese es el valor del ejemplo, y damos en aplicar y cerrar. Eh, Ahora, para la salida, de igual manera la vamos a definir como pressure outlet. Entonces damos doble clic para poder modificar sus valores. Y bueno, como podemos ver en Momentum, tenemos la presión de salida y bueno, esa va a ser pues la presión a la altitud. No sé cuánto es, vamos a poner 72 kilos. Ah, todo lo demás lo dejamos igual.
Y en thermal vamos a poner la temperatura. Sí, la temperatura vamos a poner, bueno, voy a dejar esa. Aplicar y cerrar. Surface Body lo vamos a dejar como interior, ya que es el interior del cuerpo, de nuestro volumen. Y Wall, pues debe estar dada de alta como pared. Finalmente, de esta sección vamos a modificar el Operating Conditions. Lo vamos a poner en cero. Ok. Ya definimos todas nuestras condiciones frontera. Ahora vamos a definir eh, los valores de referencia para que pueda iniciar nuestro análisis. Aquí, como podemos ver, dice compute from. Le vamos a decir que inicie a calcular desde la entrada. Y bueno, aquí calcula todo con los valores que ya le dimos. Sí, el mismo establece la velocidad de entrada, la viscosidad, etcétera, con base en los valores que nosotros ya establecimos en un principio. Eh, Después vienen los métodos. El método analítico que va a utilizar lo vamos a dejar en, bueno, hay dos opciones, implícito y explícito. Cada uno tiene una forma diferente en cómo se va a solucionar ese sistema de ecuaciones. Flux type también. Bueno, y aquí a todos los vamos a dejar en second order upwind. Upwind es de igual manera un método numérico por medio del cual se solucionan este tipo de, de familia de ecuaciones que se va a generar. Eh, Controles lo vamos a dejar tal cual. Solo tenemos algunas constantes de, bueno, factores de relajación para nuestras ecuaciones y no los vamos a mover. Después en monitores, bueno, en report definitions, aquí si nosotros quisiéramos realizar algún reporte, nosotros lo podríamos generar, que es lo que vaya analizando o mostrando nuestro análisis. En este caso lo vamos a dejar igual. Posteriormente los residuals. Residuals van a ser las gráficas que vamos a ir monitoreando para verificar que nuestro análisis vaya o no convergiendo. Sí, como podemos ver aquí, equations son a las que les va a dar seguimiento. Continuity, x velocity, y velocity, energy, k y epsilon. Sí, posteriormente, como están checadas todas van a aparecer en la gráfica de los residuals. Eh, a todas se les va a checar la convergencia. Si yo aquí quiero que algunas de ellas no se les cheque la convergencia, simplemente la deselecciono y ya no vamos a verificar la convergencia. El criterio absoluto es el error que va a considerar el software para decir convergió o no convergió. Entre más ceros yo le ponga, más preciso va a ser el análisis, pero mucho más tiempo se va a llevar en realizarlo. En este caso lo voy a dejar así. Le podríamos quitar un cero, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ok. Report files, aquí yo podría mm, seleccionar algún archivo que quiero que me muestre al final, pero bueno, lo vamos a dejar así en este caso. Después ya podemos pasar a la inicialización. Tenemos dos opciones, híbrida y estándar. Cuando seleccionamos la inicialización híbrida, el programa va a elegir de dónde va a comenzar a realizar sus iteraciones. Si yo le pongo estándar, yo debo seleccionar de dónde va a iniciar, si desde la salida de alguna pared o de la entrada, ¿sí? Y esos son los valores que va a tomar como iniciales. Vamos a dejarle estándar en este caso y le damos en Initialize. Una vez que ya le dijimos al programa de dónde va a inicializar, ya podemos pasar a Run Calculation. Aquí
tenemos que definir el número de iteraciones. Para este caso, no sé, le voy a poner 2000, es al azar, para ver en cuánto tiempo termina de simular. Y bueno, aquí Data File Quantities. Aquí yo puedo seleccionar las variables que quiero posteriormente graficar. Puedo seleccionar la presión estática, eh, la densidad, el número de Mach. Y bueno, pueden seleccionar cualquier variable que ustedes quieran. Y bueno, simplemente clic sobre ellas, que se sombren y ya las va a, este, a considerar el software para el análisis. Ya, ok. Entonces, una vez que ya configuramos nuestro modelo, ya podemos darle en calcular. Como podemos ver, aquí ahora nos va a aparecer una gráfica y estos son los residuales. Como podemos ver, tenemos continuidad, a velocidad en X, velocidad en Y, energía, K y epsilon, ¿sí? Cuando bueno, siempre van a tener esta tendencia, van a ir oscilando hacia arriba y hacia abajo. Eh, y como les decía, hasta que todas lleguen a un error de 0.001, hasta entonces nuestro programa va a decir que nuestra solución convergió. En dado caso de que no converja, pues las gráficas van a tender a irse hacia arriba. En este caso, solo no vamos a checar la convergencia de la velocidad en Y, ¿sí? Entonces, cuando todas las demás lleguen al error de por 10, bueno, de 0.001, nuestra solución habrá convergido y el software va a terminar de realizar las iteraciones. Entonces, solo queda esperar. Nuestra solución ya convergió al parecer. Ah, Como podemos ver aquí, nos va a dar la iteración en la cual convergió nuestro análisis. Ahí dice que en la iteración 1475, solution is converged. ¿Sí? Entonces, pues ya simplemente le damos OK y ya podríamos visualizar cómo se comporta el flujo en nuestra tobera. Bueno, para eso nos vamos a ir aquí a, a Graphics y le vamos a dar en Contours. Los contornos que nosotros queremos visualizar, bueno, aquí podemos elegir nosotros la presión, la densidad, la velocidad, temperatura, etcétera. Entonces, en este caso, pues vamos a elegir la, la presión. Y queremos, bueno, aquí puedo elegir que quiero que me muestre, ¿sí? Entonces, ah, simplemente le damos Save and Display. Y como podemos ver, aquí tenemos ah, la presión, bueno, el comportamiento de la presión en el cuerpo. Sin embargo, ah, al visualizarlo aquí no es tan amigable. Como podemos ver, se ve el mallado y se ve un poco extraño. Entonces, para poder visualizar correctamente los resultados, vamos a irnos el apartado de Results. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestro Workbench y como podemos ver ya todo está palomeado, la geometría, la malla, el setup, la solution y finalmente nos vamos a Results. Damos doble clic y bueno, esperamos a que cargue como siempre. Y bueno, de esta manera se va a mostrar nuestra tobera. Entonces ya sabemos, damos clic en el eje Z para poder visualizarla de frente. Y en esta sección es
pues donde se nos va a mostrar el menú y todo lo que podemos activar o desactivar, ¿sí? Ahorita pues ya se activó todo. Puedo ver la superficie, puedo ver la entrada, puedo ver la salida, etcétera. Entonces ahora, ¿qué, eh, ¿cómo visualizo yo el flujo? Bueno, entonces para eso nos vamos a ir acá arriba en esta ah, como lienzo de colores, dice Contour, y vamos a crear el contorno número uno, ¿sí? El contorno número uno, aquí tenemos que seleccionar en dónde vamos o qué queremos visualizar. Sí, entonces vamos a seleccionar el- bueno, todos los dominios. En Locations vamos a elegir en dónde quiero yo visualizar el comportamiento del flujo. Si solo en el eje, como podemos ver, solo se selecciona el eje. En la entrada se selecciona solo la entrada. En la salida, pues la salida. En el periodic 1 es básicamente todo el interior del cuerpo. Y en el rango global. El número de contornos, si yo aquí le pongo solo un contorno, me va a mostrar muy pocos colores. Como podemos ver, se ve raro, ¿sí? Entonces, si yo aquí, bueno, si yo le pongo uno nada más, bueno, le pongo 10. Si yo le pongo 10 se ve muy extraño la distribución de colores. Entre más grande sea el número, en este caso 150, se ve más definido el cambio, más fino el cambio de colores, ¿sí? Y bueno, de esta manera se comporta la temperatura, la presión a lo largo de la tobera. La presión va a ser la máxima a la entrada de la tobera, eh, llega a la garganta y a partir de la garganta la presión comienza a disminuir hasta la presión ambiental en la salida. Por otro lado, la temperatura, mm, la temperatura debería comportarse pues de la misma manera. Eh, la máxima va a ser a la entrada de la tobera. A partir, la máxima va a ser a la entrada de la tobera. Posteriormente se acerca a la garganta y a partir de la garganta comienza a disminuir. Por otro lado, la velocidad va a ser al revés. Va a ser muy pequeña a la entrada de la tobera y a medida que se aleja de, de la garganta se va a comenzar a elevar. Sin embargo, solo tenemos pues la mitad de la tobera, ¿no? No se ve ah, no se ve muy bien que digamos, tan atractivo eso. Sí, entonces para ver la tobera completa necesitamos hacer lo siguiente. Creamos un contorno nuevo. De nueva cuenta seleccionamos nuestro dominio que va a ser el cuerpo. El eje, pues, perdón, la localización, pues de nueva cuenta va a ser el periódico 1 para que veamos el interior de nuestro cuerpo a analizar. A la variable, podemos elegir cualquier variable, no sé, velocidad, bueno, no velocidad, no, densidad. De nueva cuenta, los contornos, vamos a ponerle 150 para que podamos, bueno, para que se vea más definido. Y para que se haga el mirror, vamos a irnos a View. Y como podemos ver, aquí tenemos tres opciones: Apply Rotation, Apply Translation y Apply Reflection and Mirroring. Entonces vamos a seleccionar esa y vamos a seleccionar eh, el eje, el plano correspondiente y simplemente le damos en Apply. Como podemos ver, ahora ya tenemos nuestra tobera completa. ¿Sí? En la de arriba podemos visualizar el comportamiento de la temperatura y en la de abajo podemos visualizar el comportamiento de la densidad. Si queremos que en ambas se vea exactamente lo mismo, simplemente elegimos la misma variable en ambas y ya podemos ver nuestra tobera completa. Eh, como les comentaba,
se puede ver cómo se generan los diamantes después de nuestra tobera. Sin embargo, en este caso, pues no se alcanzan a visualizar completos, ya que el ambiente que nosotros incluimos aquí, bueno, que yo incluí aquí es muy pequeño. Si yo lo hubiera hecho más grande, podríamos visualizar aquí cómo se forman 3 o 4 diamantes hasta que finalmente se vuelve laminar nuestro flujo, y ya no se generan las ondas de choque. Como podemos ver, esta de aquí sería una onda de choque que se está generando. Ah, y bueno, de esta manera ya pudimos obtener nuestros gráficos. Ahora, pudimos obtener nuestra distribución de flujo. Ahora, para poder obtener las gráficas de comportamiento del flujo, se tiene que hacer de la siguiente manera. Tenemos que dibujar una línea 1. La línea 1 va a ir desde el inicio de nuestra tobera hasta el final de nuestra tobera. Para eso, pues deben tener presente o deben tener a la mano las coordenadas o la distancia de su tobera. Entonces, si yo aquí simplemente le pongo bueno, coordenadas al azar, me va a dar una línea muy grande o una línea muy pequeña. Entonces, eh, eh, vamos a hacer eso, ¿sí? Como podemos ver, como es solo un análisis en 2D, solo vamos a tener coordenadas en X y en Y. X y Y. En Y prácticamente siempre va a ser 0 y solo en X es cuando van a cambiar. Samples, de igual manera son los puntos o las divisiones que va a tener esa línea. Entonces, en este caso, para que quede bien definida, vamos a ponerle, no sé, 50. En View, en color, nosotros podemos cambiarle el color para que podamos distinguirla de los demás colores. No sé, vamos a ponerle un azul. ¿Ok? Y modo constante. Sí, Geometry. Entonces, con esto ya la podemos generar. Y bueno, como podemos ver, nuestra línea se generó desde 0, creo que es este punto, hasta este punto. Entonces, si yo quiero que se genere desde la entrada, vamos a ponerle una coordenada negativa, menos punto 2. ¿Sí? Ahora ya tenemos nuestra línea completa. ¿Sí? Eh, una vez que ya tenemos nuestra línea, ahora nos vamos a ir a Plots, a Chart. ¿Sí? En Chart 1 la elegimos. Uh, y bueno, es nuestro gráfico que va a mostrarse. ¿Sí? Eh, Aquí le podemos poner el título que querramos, la variable que vayamos a representar. ¿Sí? Este, y bueno, location la vamos a posicionar en la línea 1, ya que es la única línea que hemos puesto ahorita. En el eje de las X es lo que nosotros queremos ponerle, y en el eje de las Y también lo que nosotros querramos. ¿Sí? Entonces, en el eje de las X le vamos a dejar el conteo de la gráfica, que sería la distancia prácticamente. Y en el eje de las Y, pues vamos a seleccionar cualquier variable y le damos aplicar. Como podemos ver, es el comportamiento de la presión. No inicia desde cero, ya que recuerden que dimos una línea, que nuestra línea es más grande, sale de nuestra tobera. ¿Sí? Aquí abajo tenemos el navegador de las diferentes pantallas. Entonces, ya que nuestra línea se sale de la tobera, ah, pues obviamente es este espacio en blanco, ¿no? Entonces, posteriormente, de ahí comenzamos con los valores muy altos de presión,
y a medida que nos acercamos a la estación de la garganta, va disminuyendo y bueno, hasta que finalmente obtiene la presión ambiental, ¿sí? Eso es la presión. Si queremos visualizar, no sé, la temperatura, simplemente seleccionamos y damos en aplicar. Y de igual manera podemos visualizar cómo va cambiando. Eh, la velocidad, ¿sí? La velocidad, por el contrario de la temperatura y la presión, esta inicia de muy pequeña y comienza a aumentar. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra gráfica seleccionada, podemos exportarla. Pues vamos a exportar nuestra tabla, le vamos a dar un nombre cualquiera, eh, y bueno, la guardamos en donde sea. Después nos vamos a nuestro escritorio y esa información va a estar en un Excel. Si quisiéramos tomar eh, imágenes, aquí tenemos Save Picture y, y bueno, simplemente le ponemos el nombre que querramos y dónde la vamos a guardar. Y bueno, simplemente la guardamos ahí. Después podemos visualizar nuestra gráfica. ¿Sí? De igual manera, para cuando estamos en el 3D Viewer, podemos darle clic en la camarita y también vamos a guardar las imágenes con una resolución un poco mayor. FF1 se va a llamar nuestra imagen y se guardan en formato PNG. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos visualizar nuestra imagen. Y bueno, eso es todo del el análisis de la tobera 2D. Espero les sirva.